medidas de tendencia central y cómo es que yo las puedo observar. Básicamente, recapitulando, vimos que la estadística, la probabilidad, hacen referencia ambas al estudio de qué tan probable es que ocurra un cierto suceso. Básicamente lo que nos permiten es analizar información para generar estadística o generar datos que me permitan tomar decisiones dependiendo del tipo de análisis que estoy realizando. En este caso, dentro de las estructuras básicas de lo que son la estadística, también tenemos un elemento muy importante conocido como medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central básicamente se encargan de resumir información de un conjunto de datos por medio de números. Básicamente lo que hacen es, a partir de los datos agrupados y no agrupados que ya conocemos, nosotros podemos, además de determinar una tabla de distribución de frecuencias, también puedo determinar elementos como la moda, la media y la mediana. La moda, pues básicamente hace referencia al número que se repite con mayor frecuencia dentro del análisis de datos que estamos teniendo. La media es básicamente el promedio del conjunto de datos que estamos analizando y la mediana es exactamente o busca básicamente darnos el punto central exacto de los datos que nosotros estamos analizando. Básicamente, una medida de tendencia central es precisamente eso, darle una posición a los datos, darle una posición más relevante, una posición más específica a mis datos. ¿Por Se qué? escucha muy cortado, profa. Ok, ¿ya me escuchan mejor? Sí, solo es de ratitos que se escucha cortado. Ok, lo que pasa es que igual es mi internet, pero igual se va a grabar la clase para que quede como, para que la suba a YouTube, ¿sale? Bueno, las medidas de tendencia central, como les decía, lo que buscan es darnos una posición más relativa, un poquito más exacta a los datos. ¿Para qué? Pues básicamente lo que buscamos a través de toda esta parte, este conjunto de fórmulas, precisamente analizar, encontrar una forma de tomar decisiones o simple y sencillamente generar estadísticas o gráficas para diferentes empresas. Bien, en primera instancia vamos a ver cómo calcular la media aritmética. La media básicamente la conocemos como media aritmética y es la media o es la medida de tendencia central que se utiliza con mayor frecuencia. Se calcula sumando todas las observaciones del conjunto de datos y dividiendo después su total entre el número de elementos que se involucran. Recordemos que nosotros conocemos datos no agrupados y datos agrupados, en el que los datos no agrupados son un conjunto de variables, son un conjunto de elementos que, bueno, no voy a agrupar en intervalos. Los datos agrupados son aquellos que yo gestiono o encapsulo en diferentes grupos. En este caso, para calcular la media aritmética de un conjunto de datos no agrupados, lo que yo necesito es aplicar la siguiente fórmula. Media aritmética es igual al dato 1 más el dato 2 más el total de datos que tenga sobre el número de datos. En este caso vamos a ver un ejemplo. Me dice, calcula la media aritmética de los siguientes datos relacionados con las notas del test de estadística obtenidas de un alumno. Es decir, yo aquí tengo un conjunto de datos no agrupados. Me dice que este alumno hizo varios tests de estadística y obtuvo diversas calificaciones, 45, 80, 56, 35, 25 y 90. Si yo quiero de estos datos no agrupados obtener su media aritmética, lo que yo voy a hacer es sumar los, los datos que me están dando y los voy a dividir sobre el total de datos que me están dando. En este caso, para aplicar la fórmula, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Media aritmética es igual a, voy a sustituir los valores, en este caso
En esta primera parte lo que voy a hacer es sustituir justo estos valores que tengo aquí, es decir, 45 más 80 más 56 más 35 más 25 más 90, ¿vale? Es decir, voy a sumar todos el valor de los elementos y lo voy a dividir sobre el total de elementos, que en este caso serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Entonces, este valor lo voy a sustituir por el total de elementos. ¿Qué es lo que me resta hacer? Pues la operación. Lo que me da como resultado un total de 55.16. Esto tomando en cuenta que ya sumé todos los datos y los dividí entre 6. Me da un total de 55.16, que si lo redondeamos, pues básicamente nos da un total de 55, lo que significa que la media aritmética de este conjunto de datos es igual a 55, ¿vale? Es básicamente la medida de tendencia central que se utiliza con mayor frecuencia o que utilizo para saber cuál es la media de los datos que estoy analizando. Esto solamente cuando estoy hablando de datos no agrupados. Cuando yo quiero o requiero básicamente calcular la media aritmética, pero para datos agrupados, hago una fórmula distinta. En este caso, para este tipo de estructura, la media aritmética es igual a el valor de x1 por f1 más x2 por f2 más todos los valores que yo tenga dentro de mi gráfica. Básicamente, los datos que yo necesito en los datos agrupados para poder calcularlo es primero que nada haber ya gestionado previamente mi tabla de distribución de frecuencias. En este caso, si ustedes se dan cuenta, en el video que les hice sobre tablas de distribuciones de frecuencias para datos no agrupados, primero calculo básicamente la frecuencia y cuántos elementos son los que se repiten. En este caso, para la media aritmética, lo que yo requiero es, primero que nada, tener los intervalos, ¿sale? Tenemos los intervalos, después tenemos la marca de clase, que básicamente es el promedio de ambos intervalos. Tenemos la frecuencia, que es básicamente cuántos elementos existen dentro de este intervalo, ¿sale? Y en este caso, la marca de clase y el total de intervalos, en primera instancia, lo que necesitamos es multiplicarlos. Según mi fórmula, me dice que tengo que multiplicar la marca de clase por la frecuencia para después sumarlo a cada uno de los elementos. Es decir, lo que yo voy a hacer es multiplicar 58.5 por 5. En este caso me da como resultado 292.5, ¿ok? Y de esta manera yo ya tendría el valor de mi primer elemento que voy a sustituir en mi fórmula, es decir, 292.5, ¿vale? Que lo obtuve de multiplicar la marca de clase por la frecuencia de estos elementos. Luego, me voy a mi siguiente intervalo y hago lo mismo, multiplico la marca de clase, que en este caso sería 66.5 por 15 y obtengo como resultado 997.5. Y aquí ya estaría yo sumando un siguiente elemento, 997.5. Y esto lo voy a repetir con cada intervalo que yo tenga. En este caso, en el siguiente tengo marca de clase, que es 72.5 por la frecuencia, es decir, por cuántas veces o cuántos números existen entre este intervalo, que sería 12. 74.5 por 12 me da un resultado de 894, es decir, más
894. Y así voy a continuar con cada uno de los intervalos. Siguiente, tengo una marca de clase de 82.5 por la frecuencia que es 5, me da como resultado 412.5, 412.5, más, en este caso, tenemos el último intervalo que sería marca de clase 93.5 por 3 y me da como resultado 273.5, 273.5. Ahora, para poder determinar sobre cuántos elementos lo voy a multiplicar, perdón, lo voy a dividir, lo que yo requiero es precisamente sumar las frecuencias. En este caso, la frecuencia número 1 que estoy obteniendo es 5, más la siguiente frecuencia que es 15, más la siguiente frecuencia que sería 12, más la siguiente frecuencia que es 5, más la siguiente frecuencia que sería 3. O lo puedo hacer directamente bajo sumar estos elementos más estos elementos, es decir, que puedo utilizar estos mismos elementos, pero ya, ya una vez que ya los sumé, que en este caso, al sumar todos los primeros elementos, me da como resultado un total de 2.868 sobre el total de elementos, que en este caso, si ya lo sumamos, nos da un total de 40. Hago la operación correspondiente y obtengo que dividir 2.868 sobre 40 me da como resultado 71.7, que si lo redondeamos, pues bueno, se queda básicamente como 72, lo que significa que el valor que nosotros obtuvimos de la media aritmética de este conjunto de datos es igual a 72, es decir, la media aritmética se ubica en un valor o en un promedio de 72. Bien, la mediana. Básicamente la mediana es el valor que se encuentra en el centro de la secuencia ordenada de los datos. Básicamente nos da el punto central del conjunto de datos que estamos analizando. En este caso, para calcular la mediana para datos no agrupados, ocupamos la siguiente fórmula. Mediana es igual a xn más 1 sobre 2. En este caso, xn corresponde al último número que se encuentra en la lista ordenada de datos. Viendo ya desde una perspectiva de ejemplo, nos pide el ejercicio calcular la mediana de los siguientes datos: 4, 7, 5, 6, 2 y 7. El primer paso que nosotros requerimos realizar para poder aplicar la fórmula es ordenar este conjunto de datos de menor a mayor. Es decir, que estos datos se van a ordenar. En este caso, nuestro orden de datos quedaría de la siguiente manera: 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 y 7. Si se dan cuenta, son exactamente los mismos datos que tenemos acá, solo con la peculiaridad que ya están ordenados del número menor al número mayor. Una vez que ya los ordenamos, nuestro segundo paso será aplicar la fórmula. La fórmula dice: mediana es igual a el valor que corresponde a la última posición dentro de tu lista ordenada más 1 sobre 2. Bien, entonces lo que vamos a hacer es sustituir los valores para ir encontrando la solución. En este caso, tenemos xn
recordar que xn es, x más bien va a tomar en n el valor del último número que nosotros obtenemos en el orden de nuestros datos. En este caso, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7. Por lo tanto, n va a obtener el valor del último número que nosotros tenemos en nuestra lista ordenada, que en este caso sería 7. ¿Ok? Ahora, para continuar resolviendo la fórmula, lo que me corresponde, pues es evidentemente seguir los elementos, ¿no? x7 más 1 nos da como resultado que lo único que tengo que hacer es sumar 7 más 1. 7 más 1 nos quedaría como x8. ¿Ok? Tenemos x8 sobre 2. Continúo resolviendo y esto me queda como tal. 8 entre 2, 4. Me da como resultado x4. Ahora, x4 no es la mediana como tal o el valor de la mediana, es la posición en la que se encuentra específicamente la mediana. Es decir, que voy a empezar a contar las posiciones para encontrar realmente el valor de la mediana. En este caso me dice que voy a trasladarme 4 posiciones de menor a mayor. 1, 2, 3 y 4. El número que se encuentre en esa posición es justo la mediana o el valor completamente central entre el conjunto de datos no agrupados que estoy analizando. Bien, vamos a conocer el proceso para obtener el valor de la mediana, pero para datos agrupados. En este caso, los datos agrupados son aquellos que dentro de nuestra tabla de distribución de frecuencia los englobamos a través de diversos intervalos. En este caso, para yo poder calcular la mediana dentro de un conjunto de datos agrupados, pues bueno, en primera instancia debo de ya haber previamente descrito mi tabla de distribución de frecuencias, ya haber hecho el proceso que ya conocemos. Pero básicamente lo único que voy a hacer es, después de eso, aplicar la fórmula. La fórmula para poder obtener la mediana en datos agrupados es mediana es igual al límite inferior del intervalo de la mediana más el total de datos sobre 2 menos la frecuencia acumulada al intervalo acumulada anterior al intervalo de la mediana y sobre la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana por la amplitud del intervalo, ¿vale? Amplitud del intervalo básicamente es un elemento que nosotros encontramos previo a la realización de la tabla de distribución de frecuencias. Bien, para ir entendiendo, vamos a ir desglosando. Aquí tenemos una pequeña tabla de distribución de frecuencias. El primer paso que yo tengo que realizar para poder conocer la mediana es localizar la posición en la que se encuentra la mediana. Es decir, yo aquí tengo una posición 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 intervalos en los que estoy estructurando los datos. Lo primero que tengo que hacer es saber en cuál de estos 5 intervalos se encuentra realmente lo que yo estoy buscando para poder entender, o más bien para poder delimitar los datos que necesito. Entonces, para este primer paso, tenemos que posición es igual a número total de datos más 1 sobre 2. En este caso, ¿cuál es nuestro número total de datos? 21, ¿sale? Recordar que nuestro número total de datos es la suma de todas las frecuencias que nosotros encontremos dentro de lo que es el conjunto de datos. Entonces, la posición va a ser igual a n, que en este caso son 21 datos, es decir, 21 elementos totales dentro de esta tabla de distribución de frecuencias. 21 más 1 sobre 2, lo cual nos da como resultado 22 sobre 2.
hago la operación correspondiente y básicamente me da como resultado 11. Bien, lo que significa básicamente es que para poder yo saber en qué intervalo se encuentra la mediana para tomar esos datos, lo que yo voy a hacer es tomar este número. Este valor lo buscamos, este valor lo vamos a buscar dentro de la columna de frecuencias acumuladas. Si es que este número, es decir, vamos a buscar este 11 aquí. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 3, 8, 14, 18 y 21. No tenemos como tal en frecuencias acumuladas un número 11. Entonces, si no encontramos tal cual el número que nosotros acabamos de obtener, lo que vamos a hacer es ubicarlo en el siguiente número que encontremos sobre este. Por ejemplo, tenemos 11. No lo puedo ubicar aquí porque 8 es un número anterior, pero sí lo puedo ubicar en esta posición porque 14 es un número superior a 11, es decir, vamos a buscar el número que nosotros obtuvimos y si no lo encontramos, vamos a determinar que la posición está justo en el número mayor que se acerque más a este número, que en este caso es 14. Por lo tanto, significa que básicamente en la posición o en el intervalo número 3 debe de encontrarse el valor de nuestra mediana, pero hasta aquí solamente conocemos la posición. Vamos a continuar solucionando para poder aplicar la fórmula. Bien, lo que nosotros necesitamos en un segundo paso es aplicar la fórmula para obtener la mediana. Vamos a ubicar cada uno de los elementos. La mediana es igual al límite inferior del intervalo de la mediana. En este caso, el límite dentro de los datos que yo estoy analizando es límite inferior del intervalo de la mediana. Estos son mis intervalos. Este es mi límite inferior y el segundo término es mi límite superior. En este caso, 8 va a corresponder al límite inferior del intervalo, ¿sale? ¿Por qué? ¿Por qué específicamente de este? Porque decidimos o nos sacamos básicamente de dar cuenta a través de esta aplicación que en esta estructura se encuentra o en esa estructura vamos a encontrar a nuestra mediana. Por lo tanto, vamos ubicando límite, este límite inferior al del intervalo de mediana sería 8, ¿ok? Ahora, ¿qué otro elemento necesitamos identificar? N, pues bueno, es el total de datos que ya conocemos, que es 21. Sobre 2 menos FI menos 1. FI menos 1 nos dice que hace referencia a la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana. Ubicamos frecuencia acumulada y me dice, cuando sea FI menos 1, yo estoy haciendo referencia a la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana. Este es el intervalo de nuestra mediana, pero FI menos 1 hace referencia al intervalo anterior, es decir, 8. Este 8 es básicamente la frecuencia acumulada anterior al intervalo que nosotros estamos analizando. Por lo tanto, esta estructura va a tomar un valor de 8 sobre FI, que según la nomenclatura me dice que es la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Es decir, vamos a frecuencia absoluta y me dice FI hace referencia a la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, que en este caso es 6, por la amplitud del intervalo. Si recordamos la estructura de una tabla de distribución de frecuencias, nosotros determinamos la amplitud del intervalo para saber cuál es el total de datos que vamos a ir agrupando en los intervalos. En este caso, la amplitud del intervalo es 4. ¿Por qué? Porque vamos de 0 a 4, de 4 a 8, es decir,
cada cuántos datos estoy haciendo el cambio de mis intervalos. Por lo tanto, la amplitud de mi intervalo es igual a 4. Entonces, una vez que ya ubiqué los elementos, pues básicamente lo único que me resta es ubicarlos dentro de la fórmula. Vamos a poner los datos en vez de las variables. En este caso, el límite inferior del intervalo, que quedamos que es igual a 8. Entonces, límite es 8 más n, que es el total de datos, que quedamos que es igual a 21. 21 sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana, es decir, la frecuencia acumulada anterior al intervalo, que entonces ese valor es 8, menos 8, sobre la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, que en este caso la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana es igual a 6 por la amplitud, que quedamos que es igual a 4. Bien, ya sustituí los valores. Lo único que me resta pues es ir solucionando. En este caso vamos a ir solucionando de lo que tenemos interno hacia afuera. En este caso, 21 sobre 2 nos da un total de 10.5 menos 8 sobre 6 por 4. Vamos a seguir solucionando y tenemos que dejamos 8 más 10.5 menos 8 nos da como resultado un total de 2.5 sobre 6 por 4. Continuamos solucionando y tenemos 8 más. Lo primero que voy a hacer es hacer esta división. 2.5 sobre 6 nos da como resultado un total de 0.42. Ahora sí, tengo 8 más 0.42 por 4. Vamos a seguir solucionando las operaciones y nos vamos por operaciones por orden de jerarquías. Primero multiplico y después sumo. En este caso tendría 0.42 por 4 y nos da un resultado total de 1.68. ¿Ok? Seguimos solucionando y tenemos una última operación. 8 más 1.68 nos da como resultado un total de 9.68. Por lo tanto, dentro de este conjunto de datos agrupados, el valor de la mediana equivale a 9.68. De esta manera, nosotros estamos obteniendo el valor de la media para datos agrupados. Bien. La moda es el valor del conjunto de datos que aparece con mayor frecuencia. La moda, básicamente, si lo asociamos a términos coloquiales que nosotros observamos en la vida cotidiana, pues hace referencia como a esa tendencia que está en ese momento. Entonces, la moda hace referencia justo a esa tendencia de ver qué es o qué suceso o qué dato se repite con mayor frecuencia. En este caso, pues bueno, para poder nosotros determinar la moda dentro de lo que son datos no agrupados, no existe una fórmula como tal. Lo único que tenemos que hacer es analizar los datos con los que contamos y determinar cuál de todos se repite más frecuentemente. En este caso, pues bueno, tenemos el siguiente ejemplo: 2, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 7 y 6.
Si nosotros observamos, no existe el 2 más de una vez. 4 no existe más de una vez. 5 tampoco existe más de una vez. 6 existe 2 veces y quizá lo podríamos ir denotando. 2 veces existe el 6, es decir, 6 aparece 2 veces. 7 por su lado aparece 1, 2 y 3 veces. Y bueno, 8 no aparece más de una vez. Entonces, yo puedo determinar que 7, al ser el número que más aparece dentro de este conjunto de datos, es básicamente la forma en la que yo voy a determinar que 7 es la moda dentro de este conjunto de datos. Es decir, el dato que más veces se repite dentro de lo que es mi conjunto de datos, vaya. Ahora bien, vamos a conocer cómo es que nosotros podemos determinar esta moda o el dato que más se repite para datos no agrupados. Tener básicamente esta moda dentro de los datos agrupados, yo voy a aplicar la siguiente fórmula. Moda es igual al límite, que el límite es básicamente el límite inferior del intervalo de la mediana, más la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, menos la frecuencia absoluta anterior al intervalo de la mediana. Este elemento hace referencia a la frecuencia absoluta anterior al intervalo de la mediana sobre la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana menos la frecuencia absoluta anterior al intervalo de la mediana más la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana menos la frecuencia absoluta del intervalo. Pero si se dan cuenta, aquí es mayor. Por lo tanto, hace referencia a la frecuencia superior. ¿Vale? Cuando tenemos menor, hace referencia al anterior y cuando tenemos más, hace frecuencia al siguiente por la amplitud del intervalo. Bueno, previamente a nosotros poder realizar esta operación, debemos forzosamente conocer ya la tabla de frecuencia de distribución y debemos conocer también o haber obtenido ya cuál es el elemento en el que nosotros vamos a encontrar la moda. Básicamente, ¿cómo lo encontramos? Pues bueno, si se dan cuenta, es el mismo ejemplo que acabamos de ver y pues bueno, lo obtuvimos a través de posiciones igual al número total más 1 sobre 2. Es decir, no es más que una continuación de este ejemplo. Una vez que yo ya tengo la posición exacta en la que yo encuentro a la moda, a la mediana, perdón, esa misma posición me sirve para a mí delimitar el valor de la moda. Entonces, vamos a ubicar o vamos a entender dónde se encuentra cada uno de los elementos. En este caso, tenemos moda es igual al límite inferior al intervalo de la mediana. En este caso, mi límite inferior del intervalo de mi mediana, nuevamente nos vamos a intervalo de mi mediana, el límite inferior es 8. Bien, más la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. Me voy a mi tabla de frecuencias, ubico a mi posición donde tengo frecuencia absoluta y me dice que Fi es igual a la frecuencia absoluta del intervalo. La frecuencia absoluta del intervalo de mi mediana es 6, menos frecuencia absoluta anterior al intervalo de la mediana. Recuerden que tiene este menos 1. Entonces, la frecuencia absoluta anterior, la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia de mi mediana sería 5, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de frecuencias absolutas.
Ahora, frecuencia, pues bueno, ya determinamos que es es 6, menos la frecuencia absoluta anterior. ¿Por qué anterior? Porque tiene menos 1, es decir, 5, más frecuencia, que ya sabemos que es 6, menos la frecuencia absoluta acumulada, pero como tiene más, significa que ahora nos vamos a ir a la frecuencia absoluta superior al intervalo, es decir, la siguiente, que en este caso sería 4, por el intervalo, no, perdón, por la amplitud del intervalo, que es igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a ubicar esos elementos dentro de mi fórmula. ¿Cómo los voy a ubicar? Moda es igual al límite, que en este caso sería igual a 8, más frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, que en este caso es 6, menos frecuencia absoluta anterior al intervalo de la mediana, frecuencia absoluta anterior, que en este caso es 5, ¿ok? Sobre frecuencia absoluta del intervalo de la mediana, que en este caso es 6, 6, menos frecuencia absoluta anterior al intervalo de la mediana, que en este caso es 5, menos 5, más frecuencia absoluta otra vez, que es de la mediana, que en este caso es 6, menos la frecuencia absoluta superior del intervalo, es decir, la frecuencia absoluta que sigue del elemento que estamos analizando, que en este caso sería 4. 4. Esto por la amplitud del intervalo que, como ya dijimos, es igual a 4. Bien, entonces ya ubiqué todos los elementos, o más bien ya cambié todas las variables por los datos que ya conozco. Lo único que me resta básicamente es ir dando solución a mi fórmula. Y empezamos. Moda es igual a 8 más, resuelvo la primera parte, que en este caso es 6 menos 5. Tenemos como resultado 1 sobre, vamos a hacer ambas operaciones inferiores, que sería 6 menos 5, 1 más 6 menos 4, 2 por 4. Vamos a seguir realizando la operación correspondiente y tenemos moda es igual a 8 más. Vamos a hacer primero la operación que está aquí abajo. 1 más 2 es igual a 3 por 4. Bien, continuamos solucionando y tenemos moda es igual a 8 más 1 sobre 3. Nos da como resultado 0.33 por 4. Seguimos solucionando y volvemos a hacer, porque requiere operaciones, primero la multiplicación y después la suma, es decir, 4 por 0.33 nos da como resultado 1.3. Hacemos la última operación correspondiente y esto es igual a 9.3. Y de esta manera significa que la moda o el dato que más frecuentemente se repite dentro de este conjunto de datos o dentro de esta tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados es el número 9.3, es decir, la moda dentro de este análisis estadístico es 9.3.
Bien, finalmente, para tomar la última definición de la materia, vamos a entender un poquito qué es la distribución en la probabilidad. Una distribución, básicamente, es aquella que permite establecer toda una gama de resultados probables de ocurrir en un experimento determinado. Es decir, describe la probabilidad que tiene un evento de que se realice en el futuro. Esto va un poquito enfocado ya o enlazando la probabilidad con la estadística. La distribución de la probabilidad es una herramienta fundamental para la prospectiva, puesto que en ella es posible diseñar un escenario de acontecimientos futuros considerando tendencias actuales en diversos fenómenos. Básicamente, eh, de lo que van las probabilidades, la distribución de las probabilidades, como ya lo vimos en la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados y no agrupados, pues bueno, su finalidad al final del día es analizar los datos, determinar cómo se comportan tal o cuáles elementos, tomar decisiones y pues ir definiendo diferentes rumbos para lo que son las empresas, ¿no? Dentro del ámbito en el que se estén desarrollando. La distribución de la probabilidad básicamente se genera por una variable debido a que pueden tomar diferentes valores. La distribución de la probabilidad es em, básicamente el estudio. ¿A qué grupo de personas me voy a acercar para estudiar tal o cual efecto? En este caso tenemos tres diferentes distribuciones. Una que es al azar, en la que yo puedo tomar diferentes elementos al azar para analizarlos. Otra es agregada o en grupos, en la que, pues bueno, yo puedo analizar diferentes patrones de comportamiento a través de la observación, de la aplicación de encuestas o de la extracción de información eh, de datos, pero en grupos de personas o en grupos de lo que sea que esté yo analizando. Y la distribución regular o uniforme en la que, pues bueno, no tengo como tal una selección de a quién voy a evaluar o a analizar. Simple y sencillamente tomo las muestras que yo requiera de personas o de datos de manera general. Bien, por último, había una duda sobre la tarea, ¿vale? Era era un poquito más de análisis dentro de la probabilidad. La primera pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad que tiene cada jugador de ganar? Bueno, básicamente cada jugador tiene una tablilla para ir llenando a través de las cartas que van saliendo al azar. Ellos van llenando las cartas que tienen dentro de su tablilla. Dentro de su tablilla, cada jugador tiene 16 opciones para ir registrando. Por lo tanto, la probabilidad que tiene cada jugador de ganar es una entre 16 cartas. ¿Por qué? Porque las cartas vienen al azar. Entonces, pues es muy probable que salgan no sé, entre las primeras cartas las que están en su tablilla o no. Básicamente, cada jugador tiene una probabilidad entre 16, ¿sale? Por tablilla. Ahora, si nosotros estamos hablando de que en una feria están jugando lotería 15 personas, pues bueno, la probabilidad que tiene cada jugador de ganar es una entre 15, ¿sale? Ahora, ¿qué probabilidad hay de que salga la luna? La luna está en esta posición. Básicamente, lo que nosotros teníamos que analizar era cuántas cartas probables hay dentro de lo que es la lotería mexicana. Básicamente, son 54 cartas las que se pueden denotar dentro de lo que es la lotería. Por lo tanto, la probabilidad de que salga la carta de la luna sería una sobre 54, ¿sale? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que salga tal carta va a ser una entre el total de cartas que existan. Y la última pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que salgan cartas pares e impares? Si se dan cuenta, cada una de las cartas tiene una numeración. Tiene 1, 2, 3, 4 y van de manera ascendente hasta llegar a la carta 54. Entonces, lo que yo tendría que definir primero es
¿Cuál es la probabilidad de que salgan cartas pares o impares? Lo primero que tengo que hacer es generar conjuntos. Dentro de la probabilidad yo puedo generar conjuntos de acuerdo a ciertas estructuras que se me pidan. En este caso yo tendré que hacer dos conjuntos, un conjunto para cartas pares y un conjunto para cartas impares. Ahora, dentro de las 54 cartas, ¿cuántas cartas son pares y cuántas cartas son impares? En este caso, en este conjunto del 1 al 54, yo tengo 27 cartas pares y 27 cartas impares. Es decir, tengo 2, 4, 6, 8, 10 y esa secuencia de pares me da un total de 27 cartas. Ahora, 1, 3, 5, 7 son justo las cartas impares. Ahora, ¿cuántas cartas impares puedo yo localizar dentro de las 54 cartas? Pues también 27. Tengo 27 cartas pares y 27 cartas impares. Por lo tanto, la probabilidad de que salgan cartas pares es 1 entre 27. La probabilidad de que salgan cartas impares es 1 entre 27. Si nos pusiéramos a analizar qué es más probable, que salgan cartas pares o impares, pues bueno, simple y sencillamente hay un 50 y un 50% de probabilidades porque nuestros conjuntos determinan un mismo total de datos, ¿ok?